Saludos y buenas noches a todos, por darse cita nuevamente a nuestro seminario más reciente cobijado por el Centro para el Estudio de la Democracia. Estamos dentro del contexto del seminario en torno a la introducción a la teoría política de Antonio Gramsci, a modo de conmemoración, autoconmemoración del libro que tuvimos a bien publicar su primera edición hace 15 años en Colombia por la editorial Envión Editores. Gracias nuevamente por estar presente en esta quinta reunión. Nosotros, un comentario muy breve sobre la reunión previa, y entonces luego meterle de lleno a esta. Nosotros en la reunión anterior, que ha sido la menos, en mi opinión, ¿verdad? Ha sido como que la menos lograda de las reuniones. Y yo me adjudico toda la responsabilidad al respecto, pero nosotros tratamos de echar, hicimos varias cosas, entre ellas, echamos un vistazo, bueno, no, primero, hicimos algún comentario sobre la naturaleza trágica de la escritura de Antonio Gramsci, eh, en el sentido de que tanto los cuadernos de la cárcel como las cartas desde la cárcel, eh, que se publican que- permiso, déjenme pausar un momento. No voy a pausar la grabación, pero déjenme sacar de fuera una de mis perritas que no está contribuyendo. Y volvimos. Déjenme. Disculpen, es que la perrita más chiquita lleva como una semana que ha cogido la costumbre de como para manipular, gemir todo el tiempo. Y aun cuando está contenta y tiene juguetes encima y qué sé yo, pues, pero nada. Pues miren, hablábamos de la naturaleza trágica de la escritura de Gramsci para referirnos a una situación pues, trágica en el sentido tal vez pues, más literal de la palabra, porque es una escritura que implica una afirmación de vida dentro de las peores circunstancias a sabiendas de que se está perdiendo. Es un autor que sufre y padece, ¿verdad? Y leímos dentro del contexto de la reunión uno de los reportes de una de las visitas médicas que se le hizo en la cárcel, la situación tan terrible que tenía Gramsci, ¿no? Y que a pesar de todas esas condiciones, perdón, que a pesar de todas esas condiciones, pues Gramsci se resistió a rendirse y terminó, aún entre las peores circunstancias, escribiendo estas 33 libretas que hoy por hoy pues, conocemos como los cuadernos de la cárcel. Eh, Enfatizamos ¿ustedes escuchan a la perrita? No, pues qué bueno, ok. Yo desafortunadamente sí. Entonces, pues, este, y llegamos a leer alguno que otro pasaje específico, ¿verdad? O comentábamos algún pasaje específico, como cuando Gramsci hablaba de que había que dejar de ser labradores de la historia, ese tiempo se había acabado, y que había llegado el momento de de aprender a ser estiércol de la historia. Y todo lo que eso implicaba, lo preñado que estaba de significado esa expresión. Y posteriormente a eso, pues entonces echamos un vistazo al primer cuaderno. Eh, con la intención, por lo menos mínima, de que vieran de que, o como van a ver, digo, para que vieran si ya es que ya han trabajado antes los cuadernos de la cárcel, y si no, pues, como van a ver, que ya muchos de los temas y muchos de los inquiries principales de Gramsci y los cuadernos, ya muchos de ellos están presentes en ese primer cuaderno. Claro, de una manera limitada, de una manera un poco, bien poco desarrollada, pero están ya presentes. Sea el tema de los intelectuales en el sentido orgánico, como esos entes conectores que son hacedores.
de relaciones sociales y políticas de dominación, sea el tema de la presencia o falta de literatura nacional popular en Italia en comparación, en contraste con Francia, ya sea el concepto de revolución pasiva, eh, y otros conceptos que Gramsci va desarrollando al calor de sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, por un lado, y sobre el movimiento del resurgimiento, el risorgimento en Italia. eh, el comienzo de su análisis del Estado a partir de una concepción un poco más elástica, un poco más ampliada. La presencia de Maquiavelo como referente, la presencia de Benedetto Croce como referente, eh, entre otras figuras. Y el primer cuaderno es bien rico porque uno sabe, porque cuenta con los textos posteriores, de que plantea un montón de cuentas a saldar, pero se van saldando, ¿verdad? Eh, y yo lo que quiero hacer entonces hoy es un poco echar hacia atrás y, y remitir a Gramsci a algunas de sus fuentes e influencias, ¿verdad? Para la reunión de hoy yo les había recomendado la lectura de dos textos bien cortos de Carlos Marx. Uno de 1845, que conocemos por costumbre como las tesis o la glosa sobre Ludwig Feuerbach o sobre Feuerbach, y otro de 1859, que es el prólogo a la edición, el prólogo de 1859 a la contribución a la crítica a la economía política. Eh, y yo los creo, si no me equivoco, que cuando yo los puse, los metí en el sílabo del seminario, lo hice en el momento, como lo tengo que haber pensado, supongo que era como que pues son dos textos fundamentales de Marx, particularmente de cómo se tiende a enseñar a Marx. Eh, pero a la misma vez son dos textos que Gramsci interpreta, particularmente el del prólogo, de una manera bien rica, bien no tradicional, a cómo se lee y se enseña ese texto de Marx. Y a mi modo de ver, era un poco para que vieran que, porque miren que pues, ¿verdad? Si no estuviéramos teniendo este seminario, si yo no pensara que la obra de Gramsci es así de importante, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, no se da en la nada, ¿no? Y yo quería un poco que vieran que hay una matriz bien rica ya en el mismo Marx, que ves que hace sentido que esté presente luego posteriormente en la obra de Gramsci. Como de la misma manera, aunque no vamos a leer a Lenin en la clase, pero como de la misma manera, habría que hacer algún comentario a los efectos de que nosotros sabemos que Gramsci es el verdadero gran teórico de la hegemonía, por lo menos el gran teórico inicial de la hegemonía. Pero Gramsci en los cuadernos de la cárcel, en dos o tres ocasiones, en vez de nombrar a Lenin por su nombre, un poco para evadir la censura y un poco pues, para adjudicarle crédito, Gramsci se refiere a Lenin como el gran teórico de la hegemonía. Y Gramsci está pensando en cosas como, pues, el rechazo de Lenin en un primer momento durante el gobierno bolchevique de llevar a cabo la colectivización forzosa de los campos y admitir, aunque parecería un contrasentido desde la perspectiva de un comunista, y admitir la existencia jurídica de pequeña propiedad privada para los campesinos, ¿verdad? Que fue parte de la llamada política, de la nueva política económica. Este, sin un rechazo a un intento de promover cultural e ideológicamente nuevas perspectivas en las clases trabajadoras, particularmente los campesinos. Entonces, yo creo que Gramsci, pues, cuando piensa en la nueva política económica en Rusia,
piensa en textos de ese Lenin del último tramo de sus 2 o 3 años de vida, textos de 1922, 1923, 1924. Pienso en textos como Nuestra Revolución, en textos como sobre la cooperación, y otros en donde Lenin insiste en el problema muy real con el que se están confrontando cuando están tratando de llevar a cabo una revolución, pero la persona promedio en Rusia no sabe leer y escribir. Y tiene muy poca cultura en el sentido más común de la palabra. Y como eso es un problema con el que había que trabajar, un poco, o sea, simplificando la cosa, un poco el pensamiento detrás de muchos de estos textos de Lenin es la cuestión de que, ok, nosotros nos hicimos del poder político, pero con el poder político pues no basta. O sea, tú tienes que tratar de lograr llevar a cabo una transformación radical de la subjetividad de la gente. Y la gente con la que contamos, ¿verdad? Está en estadio de desarrollo en particular. Y yo creo que Gramsci, pensando en eso, es que le adjudica el mote a Lenin del gran teórico de la hegemonía. Pero sería una de las buenas razones por las cuales volver a esos textos de Lenin, qué sé yo, para que ustedes vean que pues, esas otras influencias que están presentes en Gramsci. O de la misma manera Maquiavelo, ¿verdad? Que sí lo mencionábamos en la reunión pasada. Este, yo creo que las reflexiones en potencia eh, que están contenidas en la obra de Maquiavelo en términos de la importancia de la articulación entre ética y política, yo creo que son fundamentales en términos de su influencia digo, son fundamentales para la teoría política en general, pero creo yo que juegan un rol importante en términos de la influencia que tienen sobre Gramsci. Yo creo que el realismo maquiavélico, que no está reñido con cierto tipo de ética, el realismo maquiavélico es bien importante para alguien como Gramsci. Y es un pensador, por eso es por lo cual también pues, pienso yo que sí, van a haber innumerables referencias a Marx y a Engels en los cuadernos. Van a haber innumerables referencias a Lenin, eh, pero también las hay a Maquiavelo, ¿verdad? O sea, yo creo que es un pensador que está bien presente, y de hecho está bien presente en uno de los cuadernos que más uno asocia con las reflexiones más directas y eminentemente políticas de Gramsci en términos de la constitución de una nueva clase que aspira a ser gobernante en modalidad hegemónica, que es el cuaderno 13. Y vamos a leer algunos pasajes de ese cuaderno en su momento. Así que nada, yo un poco, pues por eso les asigné este trabajo. Añado que Gramsci traduce parte de ambos textos en su ejercicio de traducción en la cárcel. Pues que eso le da un matiz también adicional. Y por eso, en un sentido, vamos para atrás, a donde Marx. Miren, yo me voy a detener más en el prólogo de 1859, pero vamos a revisar las tesis sobre Feuerbach. Son 11 glosas que no fueron escritas para publicación. Las publicó por primera vez Engels después de la muerte de Marx, con unas revisiones leves. Y es más bien un ejercicio, un cuaderno que hace Marx en el proceso de estar, desde él mismo, trabajar con su perspectiva, ¿verdad? Es un Marx eh, que viene de estar ubicado como un joven hegeliano, un idealista influenciado, pero políticamente a la izquierda, que luego filosóficamente pasa por el materialismo clásico de la escuela de Ludwig Feuerbach y que también reniega del materialismo clásico y está en la de trabajar, pues, otra perspectiva, su propia perspectiva, ¿no? Y es en ese ejercicio de reflexión pues, que redacta esta glosa. Para que tengan una idea en tiempo, Marx escribe en el 1843 un trabajo que es de bastante importancia, aunque es corto,
que es la introducción a lo que hubiese sido su contribución a la crítica del derecho de Hegel, ¿no? Eso lo escribe en el 1843. En el 1844 redacta lo que póstumamente se va a publicar como los cuadernos, perdón, los manuscritos de Economía y Filosofía de 1844. Y en 1845, póstumamente nuevamente, se va a publicar La ideología alemana, que es ya ese texto del 45, cuyo standing como libro mismo lleva como 15 años siendo cuestionado por el scholarship, cierto scholarship marxista reciente. Pero en ese texto de la ideología alemana de 1845, que por consenso, por costumbre, entendemos que Marx nos da de manera más organizada y completa eh, lo que va a ser su perspectiva de materialismo histórico, como apuesta filosófica, histórica y teórica. Pero este texto está entre esos, ¿no? O sea, este texto se escribe en el 45, la glosa, pero son previos a lo... Es como un ejercicio en camino a escribir la ideología alemana, eh, pero le sigue a este texto del 43, sobre la crítica al derecho de Hegel. Y voy a leer las glosas y voy a hacer algunas pausas de rigor para ir explicando algunos puntos. Y las que imprimí fueron de los enlaces que literalmente les reenvié el sábado por correo electrónico. El defecto fundamental de todo el materialismo anterior, o sea, la glosa número uno, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real sensorial como tal. Feuerbach quiere objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en la esencia del cristianismo, que es un texto que es tal vez el texto más conocido, si no el más importante de Feuerbach. Por eso, en la esencia del cristianismo, solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y fija la práctica solo en su forma suciamente judaica de manifestarse. Por si acaso, un abuelo de Marx era un rabino judío, no es que, ¿verdad? Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. Entonces, miren, yo creo que habíamos comentado en la segunda reunión, en la primera o la segunda reunión del seminario, que un poco el gran problema para alguien como Marx del idealismo hegeliano es un poco el, el punto de partida o el ropaje conceptual con el cual está vestido. En el sentido de que es el planteamiento de la historia entendida como este proceso teleológico cuyo fin, el que se procura, es un fin determinado por la existencia de esto que Hegel llama el espíritu absoluto, que está en la búsqueda continua de conocerse mejor a sí mismo. Entonces nosotros, los seres humanos en la historia, y toda la historia que se ha sucedido hasta el momento, no es otra cosa que el desdoblamiento objetivo, el objetivarse, el hacerse mundo concreto de ese espíritu absoluto en el proceso de conocerse a sí mismo. Es decir, el uno se desdobla a sí mismo y en ese desdoblamiento el producto somos nosotros, o sea, es la historia humana. Eh, pero si usted deja de lado toda la cuestión metafísica del espíritu absoluto y de que el concepto, por lo tanto, predetermina lo material, que es un planteamiento idealista, este, realmente el apego a la historicidad de las cosas por el idealismo es brutal. O sea, el idealismo enfatiza, insiste en aunque sea en virtud o en función del espíritu absoluto,
El idealismo hegeliano insiste en el reconocimiento de la centralidad del dinamismo, de la transitoriedad de lo real. Este, de que lo histórico y lo social está en un continuo proceso de devenir. El problema es el punto de partida o el casing general que tiene que ver con la cuestión esta del espíritu absoluto. Frente a eso, pues está el materialismo este clásico de Feuerbach. En la esencia del cristianismo de Feuerbach, que es una especie de trabajo de antropología religiosa, y que tiene su valor, a pesar de que Marx lo trata a veces como un mequetrefe, pero pues muchas veces esta gente cuando polemiza, ¿sabes? Es feroz la polémica. En la esencia del cristianismo, entre otras cosas, Feuerbach pretende tratar de explicar lo que él entiende que es un error, o una falacia, que es la existencia de la idea de Dios. Y Feuerbach lo que hace es que de alguna manera Nietzsche lo hace, por otro lado, de otra manera, pero particular. Pero Feuerbach lo que te dice es que, pues, que es una cuestión de una inversión mistificadora de las relaciones más apropiadas entre sujeto y objeto. Entonces Feuerbach te dice, realmente el punto de partida de todo no es Dios, porque Dios no existe, ¿verdad? Todo se reduce al ser genérico del hombre, al elemento sensorial de los seres humanos, al mundo material. Feuerbach te dice, el ser humano, te dice Feuerbach, crea la idea de Dios. Y luego de crear la idea de Dios, se efectúa una inversión de sujeto predicado, ¿verdad? Sujeto hombre, o sea, ser humano, diríamos ahí. Sujeto ser humano crea predicado Dios. Y posteriormente se da una inversión entre relación sujeto y objeto, en la cual entonces el predicado, que es creación del sujeto hombre o humano, lo ubicamos como si fuera el sujeto creador nuestro. ¿Verdad? Eso es lo que también a veces algunos le llaman una concepción proyectista de la realidad o de la idea de Dios. O sea, Dios es una proyección nuestra que después nosotros pues, le invertimos y nos ponemos nosotros como creados por aquello que nosotros mismos creamos. Razón por la cual, cuando uno mira a través de la historia y uno piensa en la idea de Dios, o sea, qué sé yo, yo no creo que esto suene como una clase de bachillerato, pero digamos, o sea, piensen, ¿verdad? O sea, si usted cierra los ojos y usted piensa en Dios, yo no sé ustedes, ¿verdad? Quizás ustedes ven un Transformer, pero yo cierro los ojos, pienso en la idea y yo lo proyecto como un ser humano, ¿verdad? Y de hecho, en el caso mío, pues qué sé yo veo a Jesucristo en mi mente, ¿verdad? O algo parecido. O sea, un hombre de carne y hueso que padece, que es andrajoso, dependiendo a partir de qué tipo de iconografía uno aluda. Pero eso es el caso de nosotros, digamos, que estamos más o menos creados y formados en una cultura más monoteísta, pero el punto sería hasta más obvio. Si usted se acerca, qué sé yo, a la religión de los griegos antiguos, por ejemplo. O sea, los griegos antiguos tienen un montón de dioses. Tienen dioses de generaciones más viejas y dioses de generaciones más jóvenes. Tiene dioses hombres, tiene dos dioses mujeres. Tiene dioses para cuanta cosa puede haber. Tiene dioses que son buenos y excelsos, tiene dioses que son malos, tiene dioses que son egoístas, tiene dioses que son embusteros, tiene dioses que son crueles, tiene dioses o diosas que son seductoras, tiene, o sea, para todos gustos y colores. Claro, ¿verdad? Si uno piensa en los griegos antiguos, pues uno dice, pues claro, uno sabe lo que están haciendo. Digo, es decir, los griegos antiguos están proyectando a los seres humanos tal como son, de una manera un poco idealizada en los dioses. Porque son igual de canalla, igual de cambia, igual de tráfalas, pueden hacer que los seres, ahí se ve claramente el elemento proyectista de que
Tú le estás llamando Dios y le estás adjudicando una responsabilidad y un peso sobre la determinación de tus acciones y de los acontecimientos, pero es una clara proyección de cómo nos comportamos nosotros. Entonces, y en abstracto, ¿verdad? De la historia, pues el argumento de Feuerbach es ese. Es que eso tiende a cotejarse en la gran mayoría de las religiones históricas, el que uno le adjudique, es decir, que prevalezcan nociones antropomórficas y antropocéntricas de los dioses a través de las religiones principales a través de la historia, pues porque son proyecciones de sus creadores verdaderos, que son los seres humanos, y que en algún momento se da esa inversión de sujeto predicado. Eso es bien simplificado y en abstracto uno de los argumentos principales de ese libro de Feuerbach. ¿Cuál es la solución? Y claro, y para Feuerbach eso es un problema, porque estamos presos de una ficción, de una ilusión. Y como para Feuerbach es un problema, pues, ¿cómo se resuelve? Feuerbach, y esto, ¿verdad? Qué pena que yo ese libro lo regalé hace tiempo, que valdría la pena citar textualmente. Pero Feuerbach te dice algo tan sencillo como que, pues no hace falta que nosotros tomemos conciencia de cuál es el problema. Es decir, bastaría con uno decirle a la gente, no, miren, nosotros nos hemos equivocado, hemos llevado a cabo esta inversión de sujeto predicado, nosotros somos el verdadero creador, y era cuestión de restituir la relación simbólica y tomar conciencia del asunto y ya no estamos presos de la cosa. Y es ahí donde Marx tiene el grave problema con Feuerbach. Porque para Feuerbach, eh, esta reducción de todo a esta esencia natural humana peca de ahistoricidad. O sea, es decir, un poco como Marx, no lo voy a decir de esta manera exactamente, pero como Marx podría haber dicho en una tesis posterior. O sea, los seres humanos no existimos como seres esenciales, naturales, materiales, sin atributos, más allá de nuestra esencia natural material. Los seres humanos siempre somos a partir de circunstancias históricas y sociales particulares, concretas. Es decir, no hay tal cosa como una esencia humana que se manifiesta sin mediación, sin, sin expresión de particularidad histórico-social. Entonces, eso tiene bueno, hay un problema con eso que tiene que ver con la cuestión epistemológica, pero hay un problema añadido que para Marx es fundamental, que es la consecuencia que tiene en términos políticos. Porque si tú entiendes que el problema de la existencia de Dios es una cuestión meramente eh, intelectual, de que es que estamos equivocados y nos falta redescubrir la verdad. Pues la solución es que pues, la educación, la ilustración, una vera reforma del pensamiento. Pero para Marx eso no es el caso. O sea, para Marx el problema no es tanto, estoy aquí acudiendo un poco al texto de 1843 de la crítica al derecho de Hegel. Para Marx el problema no es tanto es que los seres humanos en masa crean en la existencia de un Dios que no existe. Y estamos aquí partiendo de la premisa de estos autores, ¿no? Que todos ellos son materialistas, todos ellos son ateos, toda la vuelta. El problema aquí es entender cuáles son las condiciones materiales de existencia que han llevado a que una gran mayoría de seres humanos crean en esta ilusión que ellos mismos crearon y que le han llamado Dios. Porque hay una diferencia radical en cómo tú haces esa pregunta. Porque que tú decir que tú estás preso de la ilusión y que es cuestión de que tú reconozcas la verdadera, la realidad, pues eso es una manera de verlo. Pero la otra es más complicada porque esto entender qué es lo que da paso a esa escisión de lo material y del mundo concreto y este otro mundo que uno proyecta de Dios y todo lo demás,
como producto de algo concreto que está pasando. Voy a dar una pausa un momento porque ustedes dicen que no la escuchan, pero me está volviendo loca Vengo ahora rápido. Volvimos, disculpen. Es que no, literalmente no podía estar volviendo loco. Y es cute hasta que no es cute. O sea, es cute hasta que literalmente no te deja pensar en lo que te está tratando de decir. Recapitulo un poco lo que estaba diciendo. Eh, para Feuerbach, el asunto el error de la creencia en Dios es un problema de mistificación en lo que es la relación adecuada de sujeto y predicado. Sujeto, ser humano, según Feuerbach, crea a Dios predicado. Luego de crear a Dios predicado, coge ese predicado y lo ubica como el supuesto verdadero sujeto que viene a crear a nosotros como supuesto predicado. Pero ese Dios que nosotros ese Dios que creamos y que luego retroactivamente lo ponemos como si fuera el verdadero sujeto, no es otra cosa que la proyección de nuestras mejores capacidades a las que nosotros podemos aspirar a ser como individuos, todas juntadas, sumadas y proyectadas en eso que llamamos Dios. Pero eso para Feuerbach es un asunto estrictamente intelectual, que se corrige con una mera reforma intelectual, una mejor educación, que la gente le diga la verdad a la gente, para que se den cuenta de que hemos sido todos unos estúpidos y mira para allá, ¿no? Para Marx el asunto es más complicado que eso. Y, la, y quiero tratar de hacer este punto lo más matizado posible. O sea, Marx entiende que Feuerbach no llega a la explicación a la cual él va a llegar por un problema en su tipo de materialismo, que es un materialismo ahistórico. O sea, como para Marx, o sea, según Marx, pues para esta perspectiva ahistórica de Feuerbach, es lo que lo lleve a perder de perspectiva que estos individuos que creen en Dios son seres determinados histórica y socialmente. Y que la creencia en Dios, y no solamente ella, sino tantas otras cosas ideológicas, pero que la creencia en Dios y las religiones juegan un rol objetivo en la conformación social en la que se ubican estos individuos. Porque si no jugara un rol importante, pues la gente no creería en ellas, punto. O sea, es que habría que buscar entonces qué es lo que hace, volviendo a un poco como lo dejé antes de bregar con Lucy, qué, cuáles son las condiciones materiales de existencia de la gente que llevan a que la gente se vea en la necesidad de tener que creer en Dios. Entonces, claro, el argumento de Marx va a ir por la línea de que, pues claro, los seres humanos viven en sociedades escindidas, donde hay una división entre clases sociales, donde la mayoría
está siendo oprimida y una minoría se apropia de su trabajo y el usufructo de su trabajo, y la mayoría de lo que vive es en la podredumbre o en la miseria, y en un contexto en donde tú tienes la explotación de la mayoría por una minoría, la religión, y como parte de la religión, la creencia en Dios, cumple un rol social particular de ayudar a dar cohesión a una situación social que necesita de un montón de amarres y curitas para que permita cierta cohesión y que se reproduzca el conjunto de cosas. Y no solamente la religión y no solamente la creencia en Dios, pero por mucho tiempo y en muchos determinados momentos, pues la religión ha jugado un papel importante en ayudar a proveer coherencia, solidez, estabilidad a una situación que lo amerita y que lo necesita porque está fundamentada en el antagonismo de unos contra otros. Y si entonces esa es la explicación verdadera de esa cuestión de por qué se da la inversión sujeto-predicado, pues para Marx la solución no radica en decirle a la gente, miren, chorro imbéciles, ustedes todos han estado, ¿verdad?, viviendo en el oscurantismo más terrible, dense cuenta que ustedes son los creadores de Dios y no al revés. No, para Marx la solución es, si son las circunstancias materiales de existencia lo que llevan a que la gente tenga que creer en Dios como una forma de tolerar y soportar vivir la vida, pero lo que hace falta es cambiar esas condiciones materiales de existencia. Pero claro, ahí hay un reto, porque ya no es ya ahí no es un mero acto de ilustración o de reforma moral e intelectual. La solución es, pues, la revolución, es decir, la transformación radical de las relaciones sociales de producción que fundamentan toda una sociedad para que lleven a un tipo de sociedad más equitativa, más conciliada consigo misma, que entonces haga que los seres humanos no estén todo el tiempo buscando la manera de cómo escapar de este mundo en algún otro. O sea, a través de Dios, o sea, a través de las drogas, o sea, a través del alcohol, o sea, a través del sexo, o sea, a través de lo que sea. O sea que, insisto sobre esas dos cosas. O sea, uno, que la explicación de Feuerbach es limitada desde la óptica de Marx porque carece de una perspectiva justa que aprecie la historicidad. Y dos, que apreciar la historicidad de la materialidad de los seres humanos, en el caso este específico del debate religioso y la idea de Dios, tiene la consecuencia de que entonces el reto no es meramente intelectual, es un reto político. Y un poco adelantando el punto, pues, ¿qué va a querer hacer Marx? Marx va a querer, digamos, apropiarse del punto de partida materialista, o por lo menos apropiarse del rechazo del materialismo clásico del punto de partida idealista, fastidiando lo concreto, lo material, pero conjugándolo con la transitoriedad, con el énfasis en la historicidad de, del idealismo. ¿Eh? Este, de ahí, digamos que por costumbre, pues llamemos esta perspectiva materialismo histórico. Es decir, es un materialismo que, que reconoce que el mundo material es finito, en el sentido de que no hay un más allá de, pero ese mundo material se expresa todo el tiempo de maneras específicas a partir de los contornos históricos sociales en algún momento dado. Toda esa mosaica que les acabo de dar es, resume un poco gran parte de las tesis, pero particularmente esa primera. Pero mucho de lo que está planteado en estas tesis tiene que ver con esto que les estaba comentando. Segunda tesis. El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Número 3. La teoría materialista de que esta tesis número 3 Gramsci la cita varias veces a través de los cuadernos.
de distintas maneras. Tres, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son productos de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce pues forzosamente a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Y por ejemplo, en Robert Owen. Que, by the way, cuando Gramsci la cita, o sea, Gramsci lo que quiere enfatizar ahí es dos cosas. Uno, la que quiere enfatizar Marx, que es, que es la comprensión propiamente dialéctica, las relaciones entre los seres humanos y las circunstancias. Es decir, es cierto que los seres humanos nos vemos influenciados por nuestras circunstancias, pero esas circunstancias que nos influencian a su misma vez son sedimentaciones de acciones humanas previas. Y de la misma manera, nosotros los seres humanos, influenciados por esas circunstancias, podemos intervenir en la realidad de manera tal que podamos educar al educador, es decir, transformar esas circunstancias para formar nuevas circunstancias, que a su vez ayuden a influenciar, a determinar a seres humanos posteriormente, así por el estilo. O sea que por un lado es el asunto de la relación dialéctica entre sujeto y estructura o sujeto y circunstancia. Este, y recordar, ¿verdad? Porque es la parte que usualmente quedaba siempre más descuidada en estos argumentos, y recordar que las circunstancias, porque no es un rechazo a la influencia de las circunstancias sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué punto más estúpido sería ese? Pues claro que las circunstancias nos influencian. Es recordar de que sí, las circunstancias nos influencian, pero las circunstancias son a su misma vez sedimentación de praxis humana previa, y por lo tanto pueden ser susceptibles de ser modificadas de cara al presente y futuro. Tesis número 4. Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que, después de realizar esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, solo puede explicarse por el propio desgarramiento. Esto es un poco el punto que decía ahorita. El que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción y luego revolucionarla, prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquella. Sexta, Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, como le comentaba ahorita a ustedes. Es en su realidad el conjunto de relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve por tanto obligado a hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado. En él, en Feuerbach, la esencia humana solo puede concebirse como género, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos. Séptima, Feuerbach no ve por tanto que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad. Octavo, la vida social es en esencia práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica. Noveno, novena tesis. A lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensorialidad como actividad práctica cambiante, es a contemplar a los distintos individuos dentro de la sociedad civil. Eh, décimo, décima tesis, perdón. Un poco cuando dice que, que a lo más que llegues a contemplar a los distintos individuos dentro de la sociedad civil, es que es una perspectiva que toma por sentado, sin cuestionar,
la existencia tal cual de las clases sociales como están organizadas. O sea, toma at face value la ubicación social de los seres humanos implicados en la sociedad realmente existente. Décimo punto, décima tesis. El punto de vista del antiguo materialismo en la sociedad civil. El del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada. Y la famosísima undécima tesis. Los filósofos no han hecho más que interpretar perdón, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Ahí falta algo, la traducción más literal diría algo así como los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras hasta nuestros días el mundo. Los filósofos no han hecho, no me encanta esa traducción, no sé cómo leería, hay una mejor traducción que esto, pero nada, la repito. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y no está de más decir en esa undécima tesis que no hay un rechazo de Marx a la teoría, ni a la filosofía. Sí hay un rechazo tal vez a cierta complacencia en la práctica de la filosofía y hasta de la teoría a la autorreferencialidad, a un no abrirse al mundo. Pero no es un rechazo a la práctica teórica como tal. Lo que hay es una afirmación de la necesidad de que, de que si lo que se busca es la transformación radical de lo social, pues no basta con, con presentar meramente una nueva, tal vez y más compleja interpretación del mundo, sino que eso hará falta, pero hará falta realmente pues meter mano y tratar de llevar a cabo una revolución, ¿no? Una actividad político-práctica que busque transformar lo real y producir otra cosa distinta. Comentarios o preguntas sobre la tesis sobre Feuerbach. Es un texto bien rico, ¿sabes? Para el que le interese, eh, en el chat, en el primer volumen de tres, el primer volumen de Ernst Bloch, de su libro, este, El principio de Esperanza. Esperanza. Hay un comentario amplísimo, súper erudito y bien rico sobre una interpretación sobre la tesis de Feuerbach. También hay uno en el otro que, este, ah, Etienne Balibar, Etienne Balibar tiene un comentario más corto, más modesto, pero no por eso menos bueno, en su libro La filosofía de Marx. Mm. Y tiene que haber otros tantos, pero esos dos son los que me vienen a la mente. Bueno, entonces lo otro que queríamos hacer hoy, bueno, sobre las tesis de Feuerbach, Gramsci las traduce. Yo no recuerdo si completas, yo creo que sí, pero las traduce. Y, y ahí en esas dos ocasiones en donde Marx al final de las tesis, que dice, sí, habla de la sociedad civil. Es lo que cuando yo les decía que Gramsci opta por no traducir, como es acostumbrado, eh, la expresión alemana en original por sociedad civil y en vez la traduce de manera más literal por sociedad burguesa. Ves que alguien como yo, que uno de los métodos principales a través de los cuales yo trabajé sobre Gramsci y a través del cual lo leo, pues es el método del lo que le llaman en inglés close reading o lectura inmanente de los textos. Ves que se enfoca mucho
en leer y releer ciertos pasajes para tratar de traer, ¿verdad?, significados a la superficie que tal vez no estén a primera vista y que por lo tanto no se enfoca mucho en el orden lexical en el que se dicen las cosas, en las palabras que se escogen para decir las cosas, en por qué nombrar de una manera y no otra las cosas. Pues alguien como este servidor, pues para mí es importante porque el hecho de que Gramsci traduzca de esa manera lo que comúnmente se traduce por sociedad civil, pues es una evidencia textual para yo decirle, es que quizás es que Gramsci le está dando un matiz distinto a cuando habla de la sociedad civil, a cómo se habla de la sociedad civil en Marx, a cómo se habla de la sociedad civil en Hegel, en la economía política clásica y tal. Y que Gramsci insiste mucho sobre esa tercera tesis, cita mucho la cuestión esa de que el educador tiene que a su vez ser educado. Entonces, vamos al prólogo de 1859. Profesor, para antes de seguir eso, Sí, cuando uno analiza a Gramsci con Marx, ¿verdad? En esa parte que usted está diciendo que está hablando él ahí, cuando Gramsci dice que la filosofía marxista va a ser como una unión entre teoría, acción, conciencia crítica, es para eso, para definir esa sociedad civil. eso que leíste es de Gramsci. Sí, Pues, sí. más, no sé si con con la cuestión de la sociedad civil, pero eso que lo puedes leer de nuevo, por favor. Que dice Gramsci que convierte el marxismo en una filosofía de la praxis, en la unión entre la teoría, acción y conciencia crítica. Pues, si, si eso es de Gramsci, Sí, eso es una manifestación de la lectura, por ejemplo, de la glosa sobre Feuerbach, sí, porque no es un rechazo a la teoría, eh, es más bien la búsqueda de la unidad entre teoría y praxis, ¿no? ¿Verdad? Si uno, perdón, si uno fuera de una manera bien simple, o sea, bien simple en el sentido de sencilla, bien directa, de decir, pero ¿sobre qué habla la tesis sobre Feuerbach de Marx? Pues ahí está Marx insistiendo sobre la importancia o la necesidad de la unidad de la teoría y la praxis. Y en ese sentido, es que Gramsci está haciendo el comentario que tú estás leyendo. Que en la práctica, eso en efecto, pues bien pudiera tener que ver con llevar a cabo una lucha contrahegemónica en lo que Gramsci llamaba la sociedad civil, pues también. Sí. Mm. O sea, y por si acaso, cuando Gramsci habla de la sociedad civil, en ese ámbito de la sociedad civil, yo supongo, está incluido el terreno del ámbito económico y productivo, pero no se reduce a eso. Mientras que cuando uno lee los economistas políticos clásicos, cuando uno lee a Hegel, cuando uno lee hasta el mismo Marx, y yo creo que es la razón por la cual yo creo que Marx va dejando de usar la expresión sociedad civil, pero todavía cuando se habla de la sociedad civil, se piensa solamente en la cuestión de la economía política. Mientras que cuando Gramsci piensa en la sociedad civil, Gramsci hace acopio de lo que ha pasado históricamente. Y es que cuando tú miras a tu alrededor en el ámbito, entre comillas, privado, los seres humanos no solamente los seres humanos no solamente no nos, el- los seres humanos no solamente nos movemos en el ámbito del trabajo. Sí, ¿verdad? Los que trabajan, pues nos movemos en el ámbito del trabajo, pero también pertenecemos a clubes privados, tenemos nuestros espacios de ocio, eh, somos consumidores de periódicos y medios de información masiva, qué sé yo, jugamos deporte, vamos a la iglesia los domingos, pertenecemos al Club de Colón, o al Rotary Club, o a la sociedad, este,
qué sé yo, la sociedad asistencialista de animales. Es decir, hacemos, o sea, la sociedad civil en tiempos de Gramsci es mucho más, como en tiempos nuestros, obviamente, más todavía. La sociedad civil en tiempos de Gramsci es mucho más compleja, mucho más poblada por distintos tipos de aparatos y actividades de lo que tal vez era antes. De manera tal que reducir la sociedad civil al mero ámbito de lo económico es problemático, porque es una simplificación de lo social. Y yo creo que en parte por eso pues Gramsci insiste en darle un matiz tal vez algo distinto a cómo él entiende la sociedad civil. Pero es porque históricamente era bien distinta. A lo que se llamaban por sociedad civil, a como lo entendía Marx, a como lo entendía Hegel, o, for that matter, como lo entendían los rusos contemporáneos de Gramsci. O sea, eh, Gramsci va a decir planteamientos como que pues en Rusia la forma de hacerte del poder era, pues tú tenías que hacerte del Estado, porque es que la sociedad civil no existía, dice Gramsci, la sociedad civil en Rusia era una cuestión gelatinosa, por el menor desarrollo material eh, social en ese país. Así que por ahí va la cosa un poco. ¿Algún otro comentario o pregunta? Gente, la verdad que Lucy se ha lucido hoy. Ahí que no sé qué vamos a hacer. Pero anyway. El prólogo del 59. Yo intereso que vayan al segundo párrafo y en el segundo párrafo vayan a la cuarta oración. Segundo párrafo, cuarta oración que comienza con el resultado general al que llegué. Verán ese primer párrafo y la primera parte del segundo párrafo, hay Marx hablando de su itinerario de trabajo hasta el momento. Este, y entonces dice, y voy a hacer como con la tesis de Feuerbach, voy a leer las oraciones textualmente y voy a hacer ciertas pausas de rigor para ir dibujando en el aire, explicitando lo que yo entiendo que se está planteando. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de ver aquí? Una concepción, o sea, Marx dibujando de manera palabrada su concepción de la sociedad, de qué se compone la sociedad o cómo se plasma la sociedad. Voy a leer. El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas. Ya Marx nos ha sumado un par de conceptos. Marx ya habla de que en las sociedades están las relaciones de producción y están las fuerzas productivas. ¿A qué se refiere Marx con las relaciones de producción? Que en todas las sociedades es decir, por relaciones sociales de producción, Marx se refiere a todas esas formas a través de las cuales clases sociales fundamentales se articulan, se conjugan, se combinan para que se efectúe la riqueza material que sostiene una sociedad. Entiéndase, en una sociedad esclavista, económicamente esclavista, esa relación es la esclavitud, es la propiedad directa de la mano de obra, de la fuerza de trabajo por parte del amo. ¿Verdad? Están los amos y están los esclavos. ¿Qué es lo que media? ¿Un salario? No, no media un salario. ¿Qué es lo que media? Que se le cede un predio de terreno prestado en el cual pueda vivir con su familia y producir para su consumo a cambio de que preste parte de su trabajo el resto de las tierras del terrateniente
o que le dé parte de lo que produce en la tierra cedida a modo de tributo, tampoco, ¿no? El esclavo trabaja para el amo porque es propiedad directa del amo. En una, ¿verdad? Desde una perspectiva típica ideal, como tú te acercas al feudalismo, el peón o el arrimado trabaja, sí, trabaja a partir de un salario, no. El peón y el arrimado, amén de que sufre una coacción tremenda, directa, descarada por parte del aristócrata feudal, no es jurídicamente propiedad, como si fuera un esclavo del señor feudal. Ahí hay una relación como la que estaba describiendo ahorita a la ligera, de, 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 de arrendar, una especie de arrendamiento o ceder parte del terreno para que lo viva, lo produzca a cambio de o parte de lo que se produce a modo de tributo o que dedique parte de su tiempo de trabajo al resto de las tierras del señor feudal. O en la típica sociedad capitalista moderna, tú tienes las dos clases sociales fundamentales en términos de proceso de productivo, tienes la burguesía capitalista por un lado y tienes los proletarios o los asalariados por otro. ¿Cómo tú juntas estas dos clases para que se efectúe producción de riqueza material? ¿El asalariado es un esclavo en términos legales? No. ¿El asalariado recibe un predio de terreno para vivir y para trabajar? Tampoco. ¿Qué recibe el asalariado? El salario, ¿no? Este, a eso se refiere más con relaciones sociales de producción. Es decir, son las maneras a través de las cuales se da la articulación entre las clases sociales más importantes para que se efectúe la producción de la riqueza material que sostiene esa sociedad. Entonces, y añade la expresión, el concepto de fuerza productiva, que fuerza productiva es se refiere a todos aquellos medios materiales y humanos o humanos que son necesarios para que se efectúe, de nuevo, la producción de riqueza material. Materia prima, herramientas, tecnologías productivas, la mano de obra, todo lo que hace falta para producir riqueza material. Entonces añade, retomo la lectura, añade, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. Hay una coma y voy a detenerme en la coma. Si a ustedes en algún momento de sus vidas ya les han planteado que Marx interpreta la sociedad o presenta la sociedad como si fuera un edificio, pues ya usted tiene aquí el establecimiento de de la supuesta base o estructura del edificio. Y la base de la estructura contiene las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Pero eso es otra forma de decir que en esa estructura o esa base está contenida pues, la presencia de seres humanos, de individuos agrupados como clases sociales que se conjugan de maneras particulares para efectuar la producción de riqueza material. Ahora retomo la lectura. El conjunto de esas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Entonces usted tiene, ya ahí tiene el cuadro más o menos completo, según la imagen didáctica estándar. Usted tiene que la sociedad supuestamente en Marx, visualmente, se compone de una base sobre la cual se monta, o sea, base o estructura, sobre la que se monta un conjunto de superestructuras. Entendiendo que, perdonen porque hay unos errores ahí, entendiendo que la base, estoy simplificando a propósito por si acaso, que la base contiene la cuestión económica y productiva y que las superestructuras contiene lo político, me caso en nada, lo político, lo ideológico y lo cultural. Y sigue Marx.
¿verdad? Cuando digo lo ideológico y lo cultural ahí es cuando Marx habla que corresponden determinadas formas de conciencia social. Ok, pero continúa. El modo de producción de la vida material condiciona. La palabra alemana ahí es esta. La palabra que traduce por condicional es esa. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Usualmente, la típica explicación de la sociedad entendida por Marx como un edificio tiende a detenerse ahí. Es decir, la sociedad es este complejo estructurado que tiene en su base el complejo dominio o ámbito de lo económico y lo productivo con sus clases sociales que se combinan en determinadas relaciones de producción para llevar a cabo la riqueza, la producción de riqueza. Y sobre el ámbito económico o la base se monta un conjunto de superestructuras que viene a ser la forma del Estado y las formas de conciencia social dominante que le corresponden a una determinada estructura económica. Y además de eso, dice Marx, y seguido de eso, Marx dice parecería trazar lo que es una dirección de influencia causal en cierta dirección. Porque te dice que es, ¿cómo es que dice? Dice, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. De que parecería decirte que la mayor influencia va en la dirección de lo económico, condiciona, bedingen, determina lo político, lo social, lo ideológico, lo cultural. Una interpretación limitada de eso, o poco dialéctica de eso, es lo que te va a llevar a tantas interpretaciones que dicen de que Marx es un economicista, de que es un determinista, de que no le da suficiente espacio de autonomía, de independencia a lo político, a lo ideológico, a lo cultural. Este, y te tratan y te pintan un marxismo bien simplón. Como si en efecto la economía fuera Deus ex machina, esto que lo puede explicar todo, sin mediaciones y sin relaciones dialécticas ni nada. Pero qué hace Gramsci en los cuadernos? Gramsci, cuando acude a este texto, Gramsci recuerda una parte más adelante de este mismo texto que le da que ayuda a dar el mejor sentido a toda esa imagen, esa metáfora con intención puramente didáctica y pedagógica que presenta Marx de la sociedad entendida como un edificio. Y es que Gramsci cuando va a hablar luego digo Gramsci, es que cuando Marx luego va a hablar en términos bien generales y bien a nivel de los conceptos especializados de qué es lo que tiene que suceder para que se lleve a cabo la revolución. Bueno, voy a leer y luego enfatizo lo que quiero que noten. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Hasta ahí, y francamente no voy a entrar, merecería eso explicarse mejor, pero en función de Gramsci no lo voy a hacer ahora. Pero digamos que hasta ahí, usted tiene en términos conceptuales y lógicos a nivel de la cuestión económica, qué es lo que sucede que da paso para que pueda haber una revolución. Pero Marx no se queda ahí. Marx entonces añade, al cambiar la base económica, se transforma
más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales. Y esto es lo que quiero enfatizar, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y cierro la cita. Y paso a comentar. Marx sabe que hay muchos conflictos sociales, además del conflicto entre clases sociales, ¿verdad? O sea, Marx está consciente de que hay luchas de poder, por tipos de poder y que hay conflictos sociales de todo tipo, además del conflicto presente en la explotación de la fuerza de trabajo de unos por otros. No obstante, para Marx, como buen materialista, histórico si se quiere, el conflicto ontológicamente principal es el conflicto de lucha de clases. ¿Por qué? Porque tú te puedes pelear por motivos religiosos, tú te puedes pelear por motivos de identidad, por motivos étnicos, tú te puedes pelear por asuntos de género, de sexo, tú te puedes pelear porque te gusta más el chocolate que la vainilla, tú te puedes pelear por 20 cosas, pero ninguna de esas discusiones pone en entredicho necesariamente en ningún momento el proceso, las relaciones implicadas en el proceso de la producción de riqueza material que sostiene a la sociedad, en la que se habilitan todas esas otras luchas de poder. O sea, no es que Marx no reconozca que hay otros tipos de lucha de poder, otros conflictos, pero, pero como materialista histórico, pues ¿cuál es la relación de poder más importante? No, pues esa que está presente en la actividad que fundamenta que exista lo social. Porque si eso no existe, lo social se tambalea, se disuelve. ¿Por qué hago esta parte al respecto de este asunto de la primacía ontológica, materialista, de la lucha de clases? Porque para Marx no hay duda, ¿verdad? Posterior a Marx tal vez sí, para ustedes tal vez sí también, pero para Marx no hay duda de que el conflicto fundamental en sociedad es la lucha de clases, por lo que acabo de decir. Y que por lo tanto es de ese conflicto del que vamos a estar hablando cuando hablemos de la posibilidad de una revolución social, política, económica. O sea que de ahí emana, de la estructura económica, de la lucha de clases, de ahí emana el conflicto que vamos a querer dirimir a través de una revolución, diría Marx. Pero, sin embargo, y vuelvo y leo, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Ese es el pasaje que Gramsci cita una y otra vez cuando se acerca a este texto. Y el punto, que lo que está brutal es que el punto, ilumina que Gramsci lo presente, pero ilumina más aún que esté presente en un texto que se ha utilizado para vilipendiar tanto a Marx de ser economicista. Porque Marx está insistiendo en que si bien el conflicto emana de lo que pasa en la llamada estructura económica, nada va necesariamente a transformarse hasta que los seres humanos tomen conciencia de que existe tal conflicto en las relaciones económicas que normalmente asumen como normales, y a pasar de una toma de conciencia de esas cosas, es que pueden adoptar una subjetividad particular tal que es que
que lo pudiera llevar entonces a mover a hacer la revolución. O sea, no lo dije mal, pero voy a decirlo de otra manera. Para que los seres humanos queramos cambiar las cosas, tenemos que sustraernos de nuestra subjetividad que está meramente anclada a nivel de la estructura económica para reconocer que somos más que eso y a partir de ese reconocimiento procurar transformar eso que no es necesariamente normal. Voy a decirlo de otra manera distinta. Para que el trabajador, para que el asalariado quiera hacer la revolución, no basta con que sea uno, un asalariado, como parte de de una gran amplia clase de asalariados. Hace falta, esto va a sonar burdo, pero hace un poco al punto, pero hace falta que sea revolucionario. Es decir, si el trabajador solamente se ve como asalariado, la subjetividad asalariada está limitada a su propia subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo más que puede aspirar el asalariado en tanto asalariado? Pues mejorar las condiciones de su trabajo, que consiga más tiempo libre, que consiga más tiempo de maternidad, de paternidad, que le aumenten el sueldo, que tenga que una mayor aportación patronal al seguro médico, que consiga un plan de retiro. Pero todos esos reclamos, en tanto asalariados, siguen circunscritos al capitalismo como modo de producción, se atiendan o no se atiendan. Por lo tanto, lo que Marx está planteando y lo que creo que Gramsci está insistiendo es que lo ideológico y lo cultural y las formas de conciencia social y lo político no es secundario, como a veces quieren presentar algunas lecturas simplificadoras de Marx. Es algo primero, que forma parte integral de lo que Marx llama una formación social y económica. Y que uno puede, sí, a nivel de análisis, uno puede analíticamente distinguir esferas sociales, pero en la práctica, todo esto se da junto, por así decir. Pero además de eso, es que no solamente es que la cuestión ideológica es secundaria, sino es que no hay lucha política revolucionaria si no se pasa por un proceso de disputa ideológica y de toma de conciencia ideológica que pueda ir más allá de las meras nociones subjetivas que están actualmente presentes en cómo opera la estructura económica. Entonces, eso que añade Marx, casi como un afterthought, casi como que algo al final te, te dinamiza, si no es que lo dinamita, te dinamiza el esquema del edificio. Y te fastidia también la supuesta unidireccionalidad de la influencia, de que es el modo de producción material el que determina las formas de conciencia y la política, porque realmente tú si fuéramos a seguir usando las flechas didácticas y pedagógicas, pues sí, pero realmente tú lo que tienes es un continuo, o sea, tú lo que tienes es una actividad continua de flechas, perdón, de influencia, yendo en todas las direcciones, continuamente. Porque claro, en la medida en que hay una toma de conciencia a nivel ideológico, entonces la flecha de influencia va ¿qué? En la otra dirección. Las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Se capta lo que yo estoy tratando de insistir, de enfatizar, porque, y by the way, pues, y por eso, no solamente por eso, pero digamos que insistir sobre esto, primero le hace justicia a Marx. Este, y dos, ayuda o sea, para Gramsci, creo yo, para Gramsci le da un anclaje en la misma obra de Marx, algo explícitamente que dice Marx, para Gramsci sentirse un poco validado en darle tanta importancia a la lucha política
a través de lo que él va a llamar la supuesta sociedad civil. O sea, a darle tanta importancia a la lucha política a través de la cuestión ideológica, a través de la cuestión cultural. Este, porque para Gramsci no es secundario, y mucho menos en las sociedades modernas, en donde esas cosas ideológicas y culturales han cobrado más importancia todavía. Este, por si acaso, digamos lo obvio, ¿verdad? Este texto que, ¿verdad? Uno le saca sangre a la piedra. Este texto son 5 páginas, 4 páginas, de un libro de casi 300 páginas que le sigue. Nada, a veces la gente pierde de perspectiva la magnitud de las cosas, porque han querido, los peores lectores de Marx han querido proyectar este esquema de lo social a través de la imagen didáctica del edificio, como si fuera el alfa y omega de la concepción social de Marx, cuando todo es un trapo de prólogo a un libro. Es decir, algo bien, bien particular. O sea, es esa parte del libro que mucha gente ni lee a veces. Este, pero, amén de eso, miren la riqueza del texto que incluye ese pasaje, que te ayuda a dinamizar, a complejizar esa concepción de lo social. Y les confieso, yo he leído ese texto como 5, o sea, perdón, antes de, antes de yo reconocer la importancia que le da Gramsci a ese texto, yo había leído ese texto ya mil millones de veces. Y por mi cuenta, mis profesores, yo hice 21 créditos en filosofía, pero mi bachillerato es en sociología. Y ustedes no saben la cantidad de veces que mis profesores me daban la concepción social de Marx y era la peor manera de presentar a Marx. Lo presentaban de manera vertical al edificio o como hacía Jesús Tapia, lo presentaba de manera horizontal. O sea, siempre era una simplificación de lo social. Y ninguno de esos profesores, amigos míos, en ningún momento enfatizaban ese pasaje. Y qué sé yo, en algún momento pues yo lo leo en Gramsci y se vuelvo para atrás. Cuando veo el prólogo, y entonces ya, y nunca, yo, por lo menos yo nunca quedé igual. O sea, y yo cuando asignaba a Marx, particularmente en las clases más introductorias, yo siempre daba este texto. Y pasó de ser un texto que se prestaba para dar el Marx del baby food, el Marx del ABC más simplón, a ser un Marx que ya con este texto tú puedes presentarlo de una manera bien compleja, bien, bien, bien rica. Pero, insisto, por aquello de que ya se te acaba el tiempo, porque quiero pues, por lo menos dejar empatándolo con la cuestión de Gramsci. ¿Por qué para mí es importante? Pues porque ustedes vean que Gramsci interpreta de una manera bien original a Marx, bien rica, enfatizando la dialéctica, esos los elementos dialécticos implicados en la sociedad, eh, y utilizando textos como esos énfasis particulares, para darle carnet o permiso completo al ámbito ideológico y cultural como un terreno a tomar en cuenta importante en la lucha política. Comentarios, preguntas hasta aquí. Miren, pues para la reunión que viene, déjenme buscar aquí rápidamente el sílabo. Centro para el Estudio de la Democracia, Gramsci 2, sílabo. Ah, wow. Está bien. Vamos a leer eh, el cuaderno 12 y algunos fragmentos del cuaderno. Ahí dice que vamos a leer el cuaderno 12 y el cuaderno 13. Vamos a leer el cuaderno 12 y el cuaderno 13. Yo lo que voy a hacer es que voy a escanearle. Ustedes tienen enlaces a todos los textos ya, pero yo lo que voy a hacer es que voy a escanear de una mejor manera, no con el iPhone. Este,
escanearle los textos del cuaderno 2 y el cuaderno 13 que yo incluí en la antología que yo edité de los cuadernos para Callejón. Porque ahí tienen el cuaderno 12 completo, si no me equivoco, que sí es importante que lo lean, un cuaderno corto, pero es bien importante. Y tienen los dos o tres pasajes que para mí son más importantes para la teoría política de Gramsci en el cuaderno 13. Deben hasta el viernes y yo les envío eso. Así que vamos a tomar la consabida foto, si no tienen problema. Una, dos este y vamos a parar la grabación. Nuevamente dejando consignado en la grabación que voy a tomar la foto de nuevo porque Diego estaba con la cámara apagada. Diego, deja la cámara prendida ahora. Pero primero voy a parar la grabación y stop recording.